Bienvenidos mis amigos, mis amigas, feliz mañanita de Shabbat. Estamos en el día de hoy con un tema especial para todos ustedes con mucho cariño, el estropicio teológico social de la caída de Satanás. Empezamos por donde empezamos con el mejor material posible. Se nos ha dado a nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Si Elohim utiliza lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, en Lucas 10:18, en nuestra traducción, vamos a estar colgando, no se lo pierdan, shorts a partir del jueves de versos aclaratorios para aclarar puntos doctrinales y también desde la traducción que hemos llevado a cabo, por ejemplo, que estamos llevando a cabo con Romanos, ya hemos hecho con Lucas, con Job, con los libros de la Torá, etc. Entonces vamos con Lucas 10:18, este libro ya pueden ustedes hacerse con él. 10:18 dice así, y les dijo a ellos: al animal Satanás con la rapidez de un rayo en el cielo no se aprobó. Este es el verso tal cual. En otras versiones les dirá: y yo vi caer a Satanás como un rayo, como si Satanás hubiera caído de un estado en el que estaba siendo prácticamente hermano de Jesús, hermano de Yahshua. Y estaba ahí codo con él, estaban disfrutando de lo lindo y de buenas a primeras se rebeló. No, aquí nos aclara. 10:18 de Lucas en la traducción nuestra dice: y les dijo a ellos: el animal Satanás con la rapidez de un rayo en el cielo no se aprobó, es decir, ipso facto, se le caló por donde iba. Entonces, se le caló por donde iba y con la rapidez de un rayo se descalificó por completo. ¿A qué? A los Elohim, a los jueces, a los que disciernen, a los que tienen criterio, naturalmente. Ahora engaña a su público, todavía, hasta el día de hoy. Hasta el solecico de hoy, sigue engañando lo suyo. Entonces, aquí interviene, a partir de aquí, interviene una teología de usurpación, porque te ponen a Satanás como que era codo con la divinidad y que se rebeló de un día para otro. Esta teología es un intento de usurpación que toma proféticamente, pertenece a lo que estaba profetizado en Segunda de Tesalonicenses 2:3-4. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, está hablando del antimashiach, del llamado anticristo, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Una apostasía global que se dio especialmente en Occidente a partir del mundo ilustrado, a partir de la Ilustración y de lo que es la cultura occidental ya en el siglo XX, en su pleno auge. Nadie os engañe porque están descreídos. En ese descreimiento mundial es la apostasía que está citando aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá el antimashiach, el inicuo globalizado, ahora lo vamos a ver, sin que antes venga la apostasía mundial global y se manifieste el hombre del pecado hecho en serie, no se refiere a un individuo, sino hecho en serie en una maquinaria infernal, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama legítimamente Dios, lo que legítimamente se llama Elohim porque discierne, juzga con justo juicio, lo que se llama Dios, se levanta contra lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim, por Dios, ¿verdad? Entonces es un intento de usurpación. ¿Desde qué? ¿Desde dónde? Desde la teología. Entonces ahí interviene
una apostasía global que se manifiesta en estos 2-3 últimos siglos. Es una apostasía occidental, un inicuo globalizado, o lo que nosotros llamamos en el libro de lo más vil de la tierra, el antropos anomos, el hombre sin Torah, el hombre sin instrucción. Y pese a que no tiene instrucción, quiere que lo suyo sea lo que prevalezca en lo que es ilustración o charlatanería sin enseñanza. Ahora, ellos se la dan de instruidos, ¿verdad? Es una falsa ciencia o pseudociencia. Bueno, entonces no nos detenemos más en ese punto. Vamos entonces a la concreción de ese sistema. Y la concreción de ese sistema está reflejado en Apocalipsis 13:15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí ya estamos hablando de economía. Se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia, un sistema económico que toma de la imagen de la bestia, y luego se le da que alienta a la bestia. Esto es, medios de comunicación, lo que hoy en día se llama mass media, pero sobre todo la televisión. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que es el dólar. Ya el dólar habla, se publicita, se promociona el estatus, el modo de vida occidental, apóstata, ahí lo llevan, para que la imagen, la televisión, hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. A esos valores materialistas, capitalistas, poseídos. Realmente, ¿verdad? Categóricamente. Entonces, aquí habla de economía y de control de medios. Ahora, hemos visto que esa apostasía esa apostasía no viene de gratis, sino que esa apostasía toma del estropicio teológico social de la caída de Satanás. Malentendiendo, malversando. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde los discípulos sacaron esto? Porque hemos visto Lucas 10:18, Shaul Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3-4 o Yohanan en la isla de Patmos, Apocalipsis 13:15. ¿De dónde sacaron los discípulos esto? De la idea de una apostasía global y de un inicuo globalizado, y de lo que es que luego se iba a llevar a cabo una falsa teología enseñando la caída de Satanás, que prácticamente que Satanás era el segundo al mando o el subalterno del Dios mismo, que era el Mesías. ¿De dónde los discípulos sacaron que esta teología iba a correr de la manera exacta tal y como ha corrido? Porque entendieron bien a los profetas. Entendieron bien a los profetas y por eso los discípulos elaboraron una teología sana, mientras que el cristianismo tomó de la falsa enseñanza de la caída de Satanás o golpe de Estado. Ahora vamos a ver dónde van a parar todos esos que han elaborado teológicamente ese supuesto golpe de Estado de Satanás. Pero los discípulos sacaron esto, por ejemplo, de la enseñanza sana de lo que iba a ser luego la usurpación, lo que es el sistema económico, el control de medios y la apostasía globalizada. Supieron perfectamente retratarlo leyendo a los profetas. Y entonces vieron en Ezequiel 28:15-18, que Ezequiel 28:15-18 decía de esta manera: perfecto eras, anterior estado, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Aquí se toman de que es un hombre, pero los discípulos entendieron perfectamente que hablaba de un modo de vida, de un hombre estandarizado, que se iba a levantar en el último tiempo como apostasía.
Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahí fue, digamos, un descenso, pero no es un descenso de que vi caer a Satanás, sino un descenso gradual de generación humana. Dice, o animal, más bien. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, ahí tienen la clave. Multitud de tus contrataciones. Entonces se puso de acuerdo para levantar esa apostasía. Fue una conjura, un pacto en el que intervenía también el intercambio de esposas y todo eso, porque querían enlazarlas con los vínculos de sangre. A causa de la multitud de tus contrataciones, ahí en contrataciones entran campañas, cruzadas, multitud de tus contrataciones entran políticas, en contubernio con lo religioso y tantas cosas, ¿verdad? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim. Está hablando de un hombre en serie que se iba a levantar, aquí proféticamente, está hablando proféticamente. Ahora, aquí tal cual se está refiriendo a un hombre en concreto, pero luego sabían, los discípulos interpretaron bien que esto que se refería a un individuo iba a pasar luego a ser global, en la apostasía desde el siglo XX especialmente en adelante. Entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, iniquidad es falta de Torah, renuncia a la Torah, de ahí viene, anomía, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Qué es un querubín protector? Proféticamente, un querubín protector es aquel que cubre, que tapa la gloria del pueblo de la amada del Mashiach. Tapa nuestra gloria, tapa nuestra kabod, ¿verdad? Entonces a eso se ha dedicado, a tapar la gloria de la amada, el resplandor en forma de que la amada tiene tesoros en el corazón recibidos del Mashiach y esta gente apóstata y en contubernio y en pacto bajo esa jurisdicción o legislación del querubín protector han querido tapar toda esa bondad que emana de la amada del Mashiach, todo ese caudal de conocimiento que emana de la amada del Mashiach. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Y aquí lo quieren enlazar con cuando dice en Lucas 10:18, supuestamente que vi caer a Satanás como un rayo, pero no, ya lo hemos leído. Dice que con la rapidez de un misto, que de ahí viene Lucifer, de un fósforo, se percató todo lo que es Elohim, todo lo que es elogiable, de por dónde iba ese ser, y entonces fue descalificado rotundamente. Entonces dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad, falta de Torah, vivir en anomía, de tus contrataciones profanaste tu santuario, que a la postre tu santuario es tu templo, que es lo que hemos visto de 2019 a esta parte, cómo han profanado su santuario, todo lo que entra dentro de la legislación y el sometimiento al animal Satanás, ni más ni menos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, esto es, arden por combustión espontánea, cominsum, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto es profético, esto se refiere, lo vieron venir los discípulos, que se refería a esa apostasía que se iba a levantar al final de los tiempos. Entonces los discípulos supieron interpretarlo bien, no así la teología posterior. Ahora,
Vamos a Isaías 14, versos 12 al 15, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De ahí se agarran, ¿verdad? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte santo del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Seol es sepulcro. A los lados del abismo se inclinarán hacia ti, todos los que te vean te contemplarán diciendo: es este aquel varón. Está hablando de un hombre. Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba a los reinos. Entonces los profetas interpretaron bien que esto iba a ser un proceso gradual y que en ese momento que habla Isaías se está refiriendo a un hombre, pero sería un proceso gradual de usurpación, de un intento de usurpación que tendría como protagonistas al mundo occidental, sobre todo. Y también entendieron bien los discípulos, por supuesto, al Mashiach, que dice profetiza de ese proceso, profetiza perfectamente y además da la explicación en Mateo 13. En Mateo 13, verso 24, vemos que dice, fíjense las pautas que nos da. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Verdad? Ahora, ahí te lo está diciendo. Esa cizaña sería la rebeldía contra el Eterno, bendito sea, añadiendo a la Torá una supuesta rebelión de Satanás después de haber estado en el cielo, pues todo eso iba a formar parte de esa apostasía, de esa cizaña que se iba a predicar. ¿Verdad? Claro, porque entendiendo esa teología de que, hombre, traicionó al mismo Dios, Satanás, pues entonces se salió de control, ¿no? Entonces se le salió de control al bendito sea y entonces fue traicionado Dios, no contaba con la astucia de Satanás, entonces fue traicionado. No, nada que ver con eso, pero esa teología se tenía que desarrollar de la manera en que se ha estado desarrollando. Y en el verso 37 da más señas, el propio Mashiach dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el ser humano, es el Hijo del Hombre. Y dice el 43, al 43 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Son los hijos del malo, no los hijos del diablo, el hijo del malo, los hijos del malo, es decir, los que percuten en lo que es el malo, o sea, que hacen las obras malas, malignas. El enemigo que la sembró es el diablo, ahí sí, el enemigo que sembró toda esa cizaña es el diablo, que es una sociedad anónima, no es un individuo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los mensajeros. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el ser humano, el Hijo del Hombre, a sus mensajeros y recogerán de su reino, es lo que estamos haciendo mediante la predicación, a todos los que sirven de tropiezo. Los recogerá, pero para ser puestos al fuego, lo que estamos haciendo. Dice: a todos los que sirven de tropiezo, es decir, a los deconstructores, a los que ensamblaron esas falsas teologías, que ha dado pie a un occidente apóstata. Dice: y a los que hacen iniquidad. Iniquidad, ya saben, no vivir con la Torá, sino todo lo contrario. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. ¿Por qué? Porque ya no tienen encubridores. Ya no tendremos a quien nos tape la gloria, ¿entienden? Claro.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, nos dice el Mashiach. Entonces esto supieron situarlo los discípulos. Ahora, se va a emitir esto, los que tenemos ojos para ver, lo vemos venir. Se va a emitir, por supuesto, un juicio a todos los que han estado predicando, sobre todo siglo XX-XXI, esa teología de golpe de Estado de pre-Edén. Porque antes del Edén es cuando ellos narran inventadamente que se reveló Satanás, que era un subalterno de Dios. Ahora, se le va a emitir, a concretar un juicio calamitoso para todos los que han estado predicando ese golpe de Estado. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de poder. Dice Apocalipsis 22, 19. La palabra es clara, fíjense ustedes. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en el libro, con lo cual los del golpe del Estado que se han añadido cosas a lo que es la palabra de poder, estos van a ser excluidos. En consonancia con la advertencia, porque esta advertencia no era que se dio para este tiempo, esta advertencia está desde el libro de Deuteronomio, desde los tiempos de Moisés, fíjense, Deuteronomio 4.2. Dice en Deuteronomio 4, verso 2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os ordeno. Entonces no viene de balde el juicio que se va a emitir sobre estos que se inventaron esa teología de la caída de Satanás. Ahora, en Deuteronomio 5:20 dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿En qué han incurrido todos estos de la teología del golpe de Estado de Satanás, preedénico? Estos han incurrido en decir falso testimonio. Y se repite esta advertencia, anda que no estaban advertidos, cuando la palabra ha estado circulando en Occidente precisamente durante, pues ya cientos de años, lo que es a granel, ¿verdad? Porque, bueno, el catolicismo la privatizaba, pero ya a partir de Lutero, pues ya llevamos cientos de años con estas advertencias. Éxodo 23.1, no admitirás falso rumor, era un falso rumor, no estaba en la Biblia, te lo inventaste tú, señor teólogo, con mucho respeto, espero que hagas una enmienda, ¿verdad? Y ahora prediques la verdad. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Fueron testigos falsos. Y entonces ya la postrera advertencia que nos da contra esta usurpación de inventarse esa falsa teología del golpe de Estado de Satanás, el estropicio, porque ha sido, por eso hemos titulado esta enseñanza, el estropicio, porque es que es un estropicio teológico-social, es decir, que de la teología fue aplicada a lo social para dar lugar, para dar pie a una apostasía generalizada en Occidente, porque no había quien entendiera la merendola que se formó, porque supuestamente daban a entender que es que se le había ido de las manos a Dios, a Elohim, y había sido traicionado. Entonces, en Apocalipsis 22:15 nos va a decir así. ¿Por qué decimos que creyeron que se le había ido de las manos? Porque
la supuesta rebelión de Satanás en el cielo no fue anunciada. Ahora, el inicuo globalizado y el intento de usurpación del hombre occidental, la apostasía occidental, el antropos anomos, sí fue advertido por los discípulos, por los profetas. ¿Entienden? Claro, ahí no se fue de las manos, formaba parte del plan. ¿De qué plan? De que al final los justos tenemos que resplandecer como estrellas del firmamento, como también dijo Daniel. Entonces, 22:15 de Apocalipsis, ya estamos acabando, dice, mas los perros, ¿qué son los perros? Los que vuelven a su vómito, los que no quieren enmendar la plana, los perros vuelven a su vómito, vuelven a la teología, por no decir rectifico ahora, por no rectificar, prefieren embadurnarse en sus propias heces, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, ahí tienen todos los que utilizan esos medios de comunicación, ¿verdad? En lo que fue esa realización de la imagen de la bestia y del poder que se le da de darle aliento a esa imagen de la bestia, dice, mas los perros estarán fuera y esos hechiceros que acabamos de hablar, los fornicarios, fornicación espiritual también, no solo física, los homicidas, porque quisieran vernos muertos, ¿verdad? A los que todavía estamos despiertos en este siglo, aún con todo el opio que se nos ha dado a través de la religión, con esas doctrinas como por ejemplo la del estropicio teológico social de la caída de Satanás. Dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, ahí tienen, idolatría, sistemas idolátricos, creen en su número, creen que van a salir ganando, creen en el poder de esas contrataciones de las que han estado haciendo acopio, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira. Por eso falso testimonian, por eso se inventan doctrinas, porque aman y hacen mentira. No solamente es que es una exclusión, no solamente es que se quedarán fuera de la ciudad amada, de esa ciudad inteligente, de la amada del Mashiach, sino que, claro, serán sometidos a muerte puesto que no han evolucionado. Y esto nos profetizan también los discípulos, por ejemplo, Pedro, Kefa, de que, claro, al no evolucionar, se quedaron ahí y no dieron el paso de evolución que hubiera sido, pues, darse cuenta de la mentira, rectificar, cambiar, arrepentirse. Bueno, y hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos, amada del Mashiach. Shabbat Shalom.